otros 20 minuticos. No, vamos No, comenzando, dice, a medida que se van metiendo. ¿20 minutos es mucho? No, ya. Yo creo que igual vamos a ir aclarando. ¿Leyeron la tarea que se asignó, las condiciones en las que se va a presentar el trabajo, muchachos? La idea es las generan a ver. ¿Cómo? Duda importantísima. No. A ver, háganme un favor. Cerremos el micrófono. Hablamos, ¿vale? ¿Cómo, profe? Cerremos los micrófonos. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que a medida de que vamos hablando, les voy a ir dando espacio para las dudas. Hoy no nos vamos a extender mucho porque la intención es simplemente explicar y dar claridad sobre cómo va a ser la dinámica de presentación del trabajo final de fonética y fonología. ¿Listo? Entonces, la actividad sobre la cual estamos trabajando o vamos a trabajar el día de hoy es la intervención pedagógica del lenguaje número 2, que es la conferencia que vamos a tener nosotros para la sustentación de las planeaciones finales. ¿Listo? Entonces, pregunto, y por favor en orden van activando el micrófono, lo van cerrando después de terminar de hablar. ¿Todos ya leyeron el documento, las instrucciones, perdón, de la clase? Sí, profe. Sí, profe. No se escucha. Sí, profe, sí. Profe. Hay alguien que está tratando de hablar y suena por allá un eco feísimo. Surley creo que estaba levantando la mano. Profe. ¿Te escucho? Espere. Ya. Profe, una preguntita. Sino que verá, en el Classroom hay una que dice intervención pedagógica del lenguaje 1 y dice fecha de entrega 10 de mayo. Yo estoy confundida porque 10 de mayo, lenguaje 1 y ahí está el lenguaje 2. Porfa, aclárame ese tono. Listo, mujer. Cierra el micrófono, porfa. ¿Entendió? Tú me estás hablando de que tenemos dos actividades colgadas que se llaman intervención pedagógica del lenguaje 1 e intervención pedagógica 2, ¿cierto? La primera, ustedes deben de hacer entrega del planeador de clase. ¿Por qué el planeador llega antes? Porque yo necesito revisarlo, leerlo para poder saber la coherencia que ustedes van teniendo durante el proceso y poder hacer alguna corrección y que ustedes puedan corregir su planeación para el momento de sustentar como tal el trabajo final. Pues la idea es que no vayan a quedar dudas, porque estoy poniendo la última fecha que puedo poner. Entonces, si nos va mal en la sustentación de esa clase, ya no habría tiempo para que ustedes puedan volver a presentar, sino que tendrían que irse directamente a pagar supletorios o habilitar la materia. Entonces, la intención, ¿cuál es? En la actividad pedagógica, ya no va a tocar nada. Si de pronto se le cierra, vuelve a abrir otra pestaña. cerramos los micrófonos. Profe, una preguntita con Constancia. Espérame un momentico, cerramos los micrófonos, termino de responderle a Surley y ya les doy la palabra, ¿vale? Muchachos, necesito que cierren los micrófonos. Por favor, profe Rubiela, creo que es el tuyo que está abierto. Listo. Surley, entonces, la intención de tener las dos actividades es para que ustedes puedan presentar el planeador con tiempo. Si ustedes tienen el planeador antes de la fecha de entrega, sería muchísimo mejor para mí porque nos podríamos organizar mejor para poder hacer la devolución de esas observaciones que pueda tener la planeación. Entonces, la intención no es simplemente que ustedes hagan el ejercicio de planeación
y tener que decirles el día de la conferencia, ese ejercicio está mal hecho, sino que haya un espacio para que ustedes puedan hacer correcciones según las orientaciones que se les den. ¿Listo? Escucho ahora sí, Surley, ¿queda claro por qué las dos actividades? Sí, profe. Gracias. Listo, mujer. Ahora sí, ¿quién era la siguiente pregunta? Yo, profe Constanza. Constanza, te escucho. Profe, para enviar ese planeador, ¿hay como algún modelo o lo podemos enviar en Word o cómo lo hacemos? Listo, mi profe. Muy buena pregunta. Entonces, el ejercicio de planeación en la docencia no tiene como tal una receta que te diga tienes que seguir estos pasos para poder que tu planeación sea eficiente. Sin embargo, es necesario que nosotros recordemos de que toda planeación tiene que tener unos criterios básicos, de los cuales ya habíamos hablado en la clase anterior. ¿Qué necesito yo ver en esa planeación? Primero que todo, que ustedes dominan los estándares de calidad y los derechos básicos de aprendizaje, obviamente de lenguaje. Si en ese ejercicio de planeación ustedes logran hacer una transversalización con otra área y es eficiente, ese sería un agregado que les puede ayudar muchísimo para poder, pues, obtener una calificación más meritoria. No les voy a entregar como tal un formato, pero sí tienen que tener unos requerimientos en cuenta, que tienen que tener al menos 3 momentos, la clase que ustedes planeen. El primer momento de recuperación de saberes previos, hacer una motivación, una estrategia de motivación donde el estudiante sea consciente de que él, cuando entra a una clase, no llega completamente ignorante, sino que hay elementos de la vida cotidiana que él puede incorporar en el desarrollo de la clase. Eso enfocándonos a ¿qué? A que las clases de lenguaje se vuelvan activas, que sean participativas, en donde el estudiante sea reconocido como agente de su propio conocimiento. Posteriormente, el segundo momento se va a centrar en conceptualizar. Entonces, si a usted le corresponde dar el sustantivo, en el segundo momento usted se va a centrar en explicarle a los muchachos qué es el sustantivo. ¿Listo? Y el tercer momento es un tercer momento donde ustedes, primero que todo, verifican que el estudiante haya aprendido, resuelven dudas y terminan haciendo una evaluación. ¿Listo? Ese es el proceso de evaluación. Entonces, son los 3 momentos esenciales que quiero que tengan en cuenta para el ejercicio de planeación. ¿Listo? Obviamente, hay datos técnicos de la planeación que ustedes deben de tener, como por ejemplo, el lugar donde se va a aplicar, que es la institución educativa, el grado, que ese grado ya se los entrego yo, pues mejor dicho, ya está subido en la plataforma, cuántos estudiantes tienen, cuál es la edad de esos estudiantes, una caracterización de esos estudiantes, ¿listo? ¿Qué va a enseñar? ¿Para qué lo va a enseñar? ¿Cómo lo va a enseñar? Cuando ustedes vieron currículo, deben haber hecho ese ejercicio de planeación. Entonces, la idea es que vamos respondiendo a las preguntas que son claves para nosotros poder hacer una planeación eficiente. ¿Listo? ¿Resuelta la pregunta, profe Constanza? Sí, para mi clase yo necesito un video o una imagen. ¿Se la puedo presentar en esa planeación o tiene que ser como aparte de esa planeación? No sé. Muy buena pregunta, mi profe. A ver, si tú vas a incluir dentro de tu planeación un video y consideras, recuerden que el ejercicio es que ustedes me van a presentar a mí como si yo fuese su coordinador académico, la clase, el planeador, ¿cierto? Entonces no tienen que ejecutar la clase como tal, sino que tienen que decirme qué es lo que van a hacer. Si usted dentro de esos parámetros considera que es necesario mostrarme el video o mostrarme una imagen, usted de igual manera va a poder aquí en la aplicación de Jitsi utilizar algo que se llama el compartir imagen, compartir video, compartir pantalla y obviamente puede hacer su presentación como usted la ordene, mi profe. Pero tiene que tener muy en cuenta de que el tiempo no se le va a extender, ¿sí? Tienen que medir muy bien el tiempo en el que ustedes me van a presentar, hacer esa presentación. Yo oscilo que sustentar una planeación, yo considero que presentar una planeación oscila entre 10 y 15 minutos bien explicada,
¿Listo? Cuando yo tengo claras las cosas, soy capaz de explicar muy rápido, muy conciso las cosas que deseo hacer, a dónde quiero llegar y cuál es la ruta que voy a seguir para alcanzar ese objetivo. Entonces van a tener solamente 10 a 15 minutos. ¿Por qué en el cronograma les pongo 20? Ya les explicaba en el Classroom que los últimos 5 minutos de cada una de las intervenciones se va a dedicar para que sea yo o sea los invitados que posiblemente van a estar, les puedan dar una devolución, una retroalimentación a la planeación que ustedes presentan. ¿Listo? Entonces, siendo precisos, si usted considera estrictamente necesario esa imagen, ese video, lo puede presentar, pero tiene que medir muy bien su tiempo porque bajo ninguna circunstancia, ninguno va a tener más de 15 minutos para poder explicar su clase. ¿Soy claro en esa parte, muchachos? Sí, profe, pero únicamente desde el computador se puede compartir pantalla del celular, ¿no? Porque no tengo, o sea, no puedo por el compu. Profe, Depende no se le escuchó, se le está yendo. Depende del celular, te permite a ti compartir o no. Muchachos, yo tengo acá buena señal de internet y buena recepción. No sé si todos tienen problema al escucharme. Sí, Yo sí lo profe. escucho normal, Yo lo profe. escucho bien. Yo no, profe. Por momentos se le corta, profe. Un poquito, profe. No, Bueno, yo lo entonces- estoy escuchando bien, profe. Si hay uno o dos que me están escuchando bien, muchachos, es la señal de recepción de ustedes. ¿Listo? Vengan, el primer video que yo les compartí de la primera clase quedó sin sonido. ¿Alguien vio el segundo, si quedó bien o no? Porque es que como yo lo tengo registrado acá en mi computador y en el celular, a mí me aparece normal, Profe, por sonido y todo. profe, ¿y esta clase queda grabada? Profe, Esta está tampoco grabada. tiene sonido. Tampoco. Voy a hacer el ejercicio de subir entonces los videos directamente a YouTube y de YouTube les voy a compartir los enlaces, ¿vale? Porque yo acá tengo los videos, los tengo común y corriente, con sonido como si, o sea, no tengo ninguna dificultad. Pero entonces voy a darme la tarea de hacer el ejercicio y compartirles los videos a través de YouTube. ¿Listo? Bueno, Ok. profe. Profe, ¿Quién me habla? profe. Dora. Dora, te escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Va Dora, Este te también escucho lo va a después, Vanessa. Este video también lo va a compartir, profe. Sí, señorita. Profe, quisiera que se listo, repitiera profe. los 3 momentos para la planeación. ¿Cómo, perdón? Que haga el favor de repetirme los 3 momentos para la planeación. Listo, muy brevemente porque ese queda grabado. Listo, mi profe. Entonces, 3 momentos. 1, que es de motivación, donde se van a centrar en la recuperación de saberes previos. Según el tema que a usted le corresponde, se va a diseñar una actividad didáctica en la que el estudiante pueda, desde lo que ya sabe, acercarse al tema. ¿Listo? El segundo momento es en el momento en el que ustedes se van a dedicar a dar los conceptos generales sobre el tema que les corresponde. Y el tercer momento es el proceso de evaluación y retroalimentación del tema, ¿vale? Ok, profe. ¿Quién seguía? Escucho, creo que era Vanessa. Profe, Vanessa, Te escucho. profe, en mi planeador, por ejemplo, para mi clase, ¿me escuchan bien? Te escucho, te estoy escuchando. Profe, si para mi clase yo quiero incluir, por ejemplo, mi clase, bueno, de otra forma lo explico. Mi clase va a ser en este caso virtual, ¿cierto? Pero para mi clase Vanessa, se perdió el sonido. virtual, Escucho. planeador, yo quiero incluir
una actividad que va a ser presencial. ¿La puedo incluir aún después de que mi clase va a ser así virtual? A ver si te entendí, Vanessa, porque se me perdía bastante el sonido. Me dices que tú vas a planear una clase virtual, ¿cierto? Y que después de eso vas a hacer una actividad que es presencial, ¿correcto? Vanessa. Vanessa. Profe, no le escucho nada. Está... A ver, Vanessa, tú me dices que vas a hacer una... O sea, no. No, que en este caso mi clase va dirigida a usted. Pero, o sea, yo tengo en mi planeador una actividad. Sí, aquí estoy. Te estoy escuchando. No, no escucho nada. Angie, hagamos una cosa, por favor, la duda. En el mensajero yo la leo, ¿vale? Ahí en el chat. No escucho nada, profe. Mira, profe, lo que yo quiero decir es que, bueno, en este caso yo la clase la tengo que tener hacia los compañeros que van a estar en el grupo y a usted, ¿cierto? Profe, no se escucha. Angie, Vanessa, vas a hacer un ejercicio. Ella no me entiende muy bien. ¿Ahí ya me escucha? No se te escucha, se te pierde mucho. Entonces vamos a hacer lo siguiente para poderte responder tu pregunta. No escucho nada. ¿Vas a ir al chat o vas al... ¿Me escucha? No te escuchamos. Vas al chat, por favor, y coloca por escrito tu duda para yo poderla leer y darle respuesta, ¿vale? Profe, otra pregunta. Dime, Con Constanza. Usted nos asigna un eje que, por ejemplo, un eje temático, ¿cierto? ¿Correcto? Por lo menos a mí me tocó el realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿cierto? O sea, tenemos que... Profe, te tocó el realismo mágico como eje temático y el tema es Gabriel García Márquez. Ah, eso es que estoy enredada, entonces, pero eso no tiene nada que ver con los CBC ni DBA, tenemos que ir hacia ellos igual para hacer como... Bueno, profe. Uno, te me estás adelantando. Entonces, ahorita que lleguemos allá a donde voy a explicar un poquito el cuadro de Excel, vuelvo y aclaro, te tomo a ti como ejemplo. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo para hacer el ejemplo contigo? Bueno, listo. Pero, profes, ninguno de los temas ni los ejes temáticos que están ahí están fuera de los EBC o fuera de los DBA. ¿Listo? Tienen que leer muy bien, a ver en qué EBC, en qué DBA está incluido el eje temático y la temática que les correspondió. Pero ojo con las aseveraciones que hacemos. ¿Listo, profes? Vanessa, intentamos contigo. Bueno, definitivamente con Vanessa no se logró hacer el ejercicio. Profe, ahora, aquí lo estoy escuchando. ¿Me escucha? Ya te escucho mejor. Profe, verá, ¿no? Entonces, pues mi clase va dirigida en este caso al grupo en sí, ¿no? Pero yo la voy a dar hacia usted. La voy a exponer para usted, ¿cierto? Y para el grupo de compañeros que nos van a acompañar. Pero entonces yo tengo una actividad que es, o sea, debe ser presencial, que, o sea, va a haber contacto con los estudiantes. ¿La puedo incluir en el planeador para realizarla en la exposición?
Mi profe, vuelvo y te digo, tú vas a tener 10 minutos, de 10 a 15 minutos para poner tu planeador. Si tú logras organizarte para que tu exposición en ese tiempo salga, tú puedes incluir el material de apoyo que tú consideres necesario. ¿Listo? Profe. Dame un Dora. segundito. Pero en este caso, o sea, los estudiantes no van a estar, pero... Vanessa, ¿quedó resuelta la duda? Pero hablo y no me dejar. Definitivamente, Vanessa, se te pierde mucho la señal. ¿Quién Otra seguía? pregunta. Constanza, la última. Profe, yo. Constanza, y después dijo ¿quién? Yo. Dora. Listo, Constanza y Dora. En esa planeación se debe especificar lo que se va a hacer con los dos estudiantes que tienen el trastorno, ¿verdad? Profe, es una estrategia que sea incluyente. Entonces, no tiene que haber una segregación del estudiante. Tiene que ser una estrategia que haciendo una misma actividad, tú logres que el estudiante que tiene la dificultad de aprendizaje desarrolle la actividad y aprenda lo que tú quieres enseñar al mismo tiempo que el estudiante estándar, digámoslo así, el estudiante que no tiene ninguna dificultad. ¿Me di a entender, mi profe? Más o menos. O sea, se hace la clase como para todos por igual. Por igual. Exactamente, profe. Tú no puedes hacer segregación. No puedes decir, a estos estudiantes los voy a poner a que lean un libro y como no lee, entonces lo voy a poner a que cante una canción. Bien. Ya entendí, gracias. Dora. Profe, es que Angie me hizo confundir. No es una clase como tal que le vamos a mostrar a usted, sino el planeador. Correcto. O sea, explicarle a usted cómo daríamos la clase si estuviéramos en este caso. Correcto. Otra cosa, profe. Si yo tengo los 5 niños con el problema de aprendizaje que tienen, ahí no tengo que aplicarle las adaptaciones curriculares. Claro que tienes que hacerlo. Pero lo vas a hacer. ¿Cómo? Dora, lo vas a hacer desde un principio de inclusión y no de segregación. O sea, la actividad tiene que ser tan bien planeada que yo como coordinador me dé cuenta en tu planeación que hay un niño con discapacidad que tú estás considerando. Pero si yo me voy como observador a tu aula de clase, a mí se me tiene que hacer muy difícil mirar cuáles son esos 2 niños que tienen el problema, porque tú en tu desarrollo de clase los vas a ver incluido. ¿Listo? Entonces, por eso le decía yo a Constanza, no es que estos niños como son estándar, como son neurotípicos, no tienen ninguna dificultad, entonces vamos a hacer esta actividad. Pero este otro, como tiene una dificultad y no puede leer, entonces lo voy a poner a que dibuje, porque ahí no estás incluyendo, estás segregando. ¿Listo? Eso quiere decir, si yo voy a hacer un proceso de lectura a través del dibujo, voy a hacer ese proceso de lectura de una forma que todos estén haciéndola a través del dibujo. O sea, que no se note que hay una distinción para el niño, porque eso es lo que realmente es incluir. ¿Listo? Hacer que él logre sus competencias a la par con sus estudiantes, con sus compañeros, disfrutando las mismas actividades, y las adaptaciones curriculares las tiene que tener es el papel. ¿Listo, profe? ¿Me voy a entender? Sí, profe. Profe, yo, Surley, ahora. Surley, ¿te escucho? Profe, tengo 1000 preguntas, ¿verdad, no? Primera, mi grado, digámoslo, el que me tocó, dice que el problema, digamos, el trastorno es
trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje. Pero es que allí, profe, van incluidos, o sea, según lo que yo investigué, miles de cosas. Entonces, ¿cómo hago para enfocarme en esto? Porque, por ejemplo, ahí está el TDAH, está la dislexia, la dislalia, o sea, hay un poco de cosas que van desprendidas de eso. Entonces, allí, ¿cómo hago para hacer mi planeación? ¿Incluyo todo eso? A ver, mujer. Si tú te fuiste y miras bien el documento, el formato Excel, voy a ponerlo en pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. No, profe. No, profe. No. No se mira. Déjenme un segundito, entonces la reinicio. Ok, profe. Ya, Ahí ya. ya. Ahí ya, profe. Listo, vamos entonces a este cuadrito. ¿Están viendo? ¿Cuál? El formato profe, Excel. ¿cuál? No, profe, no. No, profe, ¿cuál? Sí se mira, profe. Está encima de la intervención, profe. Grande. Está superpuesta una actividad que no deja ver el cuadro. Pues la misma de profe. ¿Cómo así que está superpuesta? Sí, profe, es que la imagen está partida. Aparece, profe, de Excel y de intervención pedagógica del Classroom. Están las dos ahí. Entonces, profe, bueno, vamos a ponerla completica para facilitar. Eso, profe. Espérese que ahora me complicaron la vida a mí. Listo. Ahí ya están viendo la pantalla de Excel completa, ¿cierto? Ya se ve. Ahí ya. Sí, profe. Bueno. No, profe, no. Yo no miro nada. No. Sí, Grande, sí, más profe, grande. ahí está uno A. Profes, entonces les No, recomiendo profe. que la abramos en el computador y nos ubiquemos porque yo acá la estoy Está en compartiendo. internet lento. Correcto, ese es el Sí problema. se mira, profe. Sí, Bueno, acá yo tengo No, unos profe, estudiantes. Profe, es que hay una foto que está encima del cuadro y dice intervención pedagógica. Ya la quitó. Tienes quitó, extremadamente. ¿Cuántos aparecen? Solo se ve el cuadro. Muchachos, vamos a cerrar el micrófono. Quítanoslo a nosotros también. Vamos a cerrar el micrófono, Por por favor, favor. sí, muchachos. Se le pegó. Bueno, muchachos, es que el problema es que yo no puedo hacer nada cuando ustedes tienen mala conexión a internet. Ahí sí se me dificulta a mí. Lo único que yo puedo hacer en ese caso es garantizarles de que quede grabado el video y después compartírselo. ¿Listo? Surley, mira, en el cuadro aparece en los encabezados código, nombre, grado, estudiantes, estudiantes en inclusión, y dice trastorno del lenguaje ICD 10. ¿Listo? Listo. Para este ejercicio te vas a remitir al documento que yo les compartí, específicamente al apartado donde habla sobre 10, porque si te pones a ampliarlo te vas a volver loquísima. ¿Listo? Como ustedes ya vieron, educación inclusiva, entonces es normal que te vayas para allá. ¿Listo? Que te vayas a hablar de disglosia y bueno, un poco de trastornos que existen, pero para este ejercicio céntrate solamente en la descripción que te da el documento que yo envié. ¿Listo? Por eso fui muy específico ahí al poner trastorno del lenguaje ICD 10. ¿Vale? Nos vamos a centrar con la descripción de este documento. Profe, solamente utilizo ese documento para la clase, nada más, no me voy para ninguna parte, entonces. Correcto, profe. Listo, profe. Vea, profe, entonces, ya aclarando esa duda, en eso hago las adaptaciones curriculares y también utilizo el PIAR. Mi profe, si tú te vas a meter con un PIAR, nunca vas a acabar de hacer esa planeación. Empezando de que un PIAR es un documento que se hace de todas las áreas, desde una transversalización. Sí. Entonces, te demorarías de aquí a diciembre en armarlo.
Aléjate del piar. Ah, listo, profe. Aléjate del piar. Listo, profe. Sí, miren, se están complicando mucho en este ejercicio. Vamos a basarnos en el documento. Yo quiero ver es la didáctica que ustedes utilicen. Ojo, acuérdense, no me pueden decir, voy a hacer una clase de fonética y entonces los pongo a que escriban un cuento. Porque estamos en un proceso básico que es completamente oral. ¿Listo? Todas las actividades que ustedes estén programando tienen que estar hechas desde la oralidad, donde utilicen el lenguaje hablado. Porque usted, si el niño le escribe un cuento, lo más que puede evaluar es si tiene bonita letra, si tiene buena ortografía. Pero ¿cómo le evalúan un cuento escrito al niño? Si puede hablar bien, si tiene algún trastorno de lenguaje, si pronuncia la M correctamente, si la Z hace el posicionamiento de los puntos articulados. Todas las actividades tienen que estar enfocadas hacia la oralidad. ¿Sí? Supongo que sí, ¿cierto? Profe, una pregunta. Una nomás. Profe, por lo menos usted dice que todo tiene que ser oral, ¿no? Y si una persona o sea, el problema es auditivo. Mi profe, mira el cuadrito, dice trastorno del lenguaje oral. Trastorno del lenguaje, ¿listo? Tú me estás hablando de los trastornos que tienen que ver con los del lenguaje receptivo, ¿cierto? Fonológico y sintáctico. Ah, pero a ti no te tocó entonces un trastorno receptivo, profe. Mira que ahí estás demostrándome que no has leído el documento. Cuando yo hablo de una hipoacusia, profe, cuando hablo de una hipoacusia o hablo de una sordera en cualquiera de los grados de ella, estoy hablando de un trastorno del lenguaje receptivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí para garantizar? Obviamente con él no va a haber proceso fonético, fonológico como tal. Ya tendríamos que tener unas indicaciones bastante precisas en cuanto al desarrollo. Pero recuerda que la fonética ha creado unos sistemas simbólicos a través de su historia para poder apoyar el proceso de escritura y lectura. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ustedes van a jugar a ver cómo van a hacer para incluir a este niño que es hipoacúpsico, los que les toca trastorno de lenguaje receptivo. ¿Cómo lo vamos a incluir? ¿O será porque tengo un niño con hipoacusia o un niño sordo, no puedo dar una clase de fonética? Cuando ustedes hicieron una línea de tiempo y sí hemos visto que la fonética se fue desarrollando a través de símbolos y esos símbolos le fueron permitiendo a la fonética una evolución. Entonces, ojo, es mirar cómo yo voy a hacer para dar esa clase y cómo lo voy a incluir. ¿Listo? ¿Sí o no? Profe, yo solo hay otra preguntita. Espérame, no me confirmaron si quedó resuelta la duda anterior. Sí, profe. Gracias. Vale, Surley, te escucho. Sí, Profe, en mi caso, sé que es del lenguaje, pero si en el momento que yo utilizo el reconocimiento de Dame un segundito. Muchachos, alguien tiene el micrófono abierto y está interfiriendo. Surley, solamente el tuyo, por favor. Te escucho ahora sí, qué pena. Profe, cuando en mi clase tengo los estudiantes con dificultad en lo del lenguaje y yo en el primer momento, que es saberes previos, me doy cuenta que los niños por medio de otras cosas que no es lenguaje asimilan la información, ¿qué hago? Porque puede suceder. Pero resulta, mi profe, que si tú haces eso, no hiciste un ejercicio de planeación. ¿Sí me debe entender, profe? No, profe, ¿por qué?
porque no estamos haciendo un ejercicio diagnóstico, estamos haciendo un ejercicio de planeación con unas características ya establecidas. Yo te estoy diciendo, tú tienes que trabajar con el grado noveno, un grupo que tiene 18 estudiantes, esos 18 estudiantes, 5 de esos 18 estudiantes tienen trastorno del lenguaje, del desarrollo y del aula. Yo ya te di el diagnóstico, ya tienes tu diagnóstico, ¿sí? No vamos a hacer un diagnóstico de planeación, vamos a hacer una planeación sobre un diagnóstico, ¿ya? Claro, ¿listo? Listo, Entonces, profe, gracias. la pregunta y la observación que hace su ley es muy buena y es muy pertinente porque les puede llegar a pasar. Si a usted su clase se le cayó conociendo el grupo y se supone que usted planeó para un grupo específico y su clase se le cayó, no fue eficiente, profe, su planeación por ningún lado da algo bueno. El ejercicio de planeación está mal, tendríamos que replantearlo, ¿listo? Entonces, ojo con eso, ustedes ya tienen un diagnóstico de clase, ¿listo? Además de eso, ya tienen identificados estudiantes que tienen necesidad de inclusión con un diagnóstico exacto, preciso. No les mandan a decir, ¿qué será que este niño tiene? No, ya les está diciendo qué es lo que tiene y el documento es muy claro cuando les dice cuáles son las características específicas que tiene cada uno de los trastornos que les fue asignado. ¿Correcto, profes? Profe, sigo con otra duda. Con su ley. Profe. Primero, vamos en orden. ¿Quedó resuelta la duda anterior? Sí, profe. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Profe, después voy yo. ¿Quién es yo? Profe. Fabio. Listo, Fabio. Dentro de la planeación de clase, ¿debo incluir a la psicóloga de inclusión o no? O algún, digamos, ayudante de que haya en el colegio, ¿debo de incluirlo o no? Muy buena pregunta. Póngame 5. Vamos a hacer el ejercicio sin un no, con un no. ¿Listo? No la vas a incluir. ¿Por qué? Porque la intervención es netamente pedagógica. ¿Sí? Listo, profe. Vamos a asumir que la psicóloga, la fonoaudióloga ya hicieron su trabajo o están haciendo el trabajo con estos niños. Por eso la intervención es netamente pedagógica. Y la actividad es muy clara en el Classroom cuando les dice, son estudiantes que ya están diagnosticados médicamente. ¿Listo? Y si ustedes leyeron el documento, saben que esa sigla ICD es la caracterización del diagnóstico clínicamente. ¿Listo? Entonces, no hay otro docente de apoyo, no hay un psicólogo, no hay un fonoaudiólogo. Solamente vas a estar en tu aula porque la intervención es completamente pedagógica, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Fabio, te escucho. Profe, a mí me tocó sobre los estudiantes que tienen agnosia auditiva. Quiero que me corrija de pronto si estoy mal, pero ahí dicen una parte que, o sea, en lo que es la agnosia auditiva, que ellos lo que, o sea, son como decir incapaces de diferenciar es los sonidos, pero sí pueden sostener una conversación hablada con, digamos, una clase oral. Eso es lo que yo digo, o sea, si la limitación de ellos es netamente para distinguir sonidos. Correcto, profe. Ahí tú qué tienes que tener en cuenta, la edad de los muchachos. Ahí, dependiendo de la edad, sería la estrategia para ellos lograr enseñarles lo que es la poesía, que es el tema correspondiente. A ti te tocó tradición oral, poesía popular. Mira que es muy pertinente y te permite muchísimas actividades para ese tipo de trastorno. ¿Listo? Entonces, tienes que tener en cuenta la edad que tienen los niños. Bueno, profe. ¿Vale? ¿Quién más? Bueno. Profe, a mí.
Brenda. Escucho. Profe, aquí donde dice, acá en el tema que dice polisemia, ¿qué quiere decir ahí, profe? Profe, ¿para qué existen los diccionarios? Ay, profe. No, mi profe, esas preguntas no. Eso es sencillo de resolver. Con el diccionario en mano lo resuelves facilito, profe. Bueno, profe. Vale, mujer. Profe, Bueno. ¿Quién es que me habla? No se escucha. Caterine. Caterine, te escucho. Profe, es que tengo una duda aquí sobre mi tema. Dime, Caterine. Es que mi tema dice proceración y no es procesación. Ya te miro, Caterine. Sí, hay un error, es procreación. Sí, porque toda la mañana me llevo buscando. Gracias, profe. Procreación. Qué pena contigo. Otra pregunta, Constanza. Constanza. Usted en ese cuadro Excel nos da como un horario desde las 8 de la mañana, si no estoy mal, hasta la tarde, ¿no? ¿Ese es al cual nos debemos regir? No, señorita. Vamos entonces a lo técnico. Uno, cierran micrófonos, por favor, ya les vuelvo a dar la palabra. Vamos a el primer ejercicio que ustedes deben de hacer es que cuando ustedes lleguen, obviamente presentarme primero la planeación, que es una actividad aparte con fecha de entrega anterior a la conferencia, ¿listo? Ahora, el día de la conferencia, usted, si le toca entrar a exponer a las 8:20, entonces usted 10 minuticos antes entra al Classroom y en el Classroom realiza una descripción de su grupo. ¿Listo? Entonces, ojo, esa descripción del grupo, usted la va a hacer del tipo, el grado octavo de la institución educativa Palo Quemado, cuenta un número total de 20 estudiantes, de los cuales 14 son mujeres y tantos son hombres, cuenta con 5 personas que tienen necesidad de inclusión de este tipo. Para ello se han planeado las actividades que se proponen en la planeación. Algo muy corto, pero que cuando yo lo lea me permita identificar cómo es el grupo. ¿Listo? ¿Cómo es el grupo? Ustedes pueden decir incluso, si se quieren arriesgar un poquito más allá y decir, las familias colaboran con el trabajo en casa, las familias no colaboran. Bueno, el chiste es que ustedes van a armar un contexto para ese grupo. ¿Listo? Una preguntita, ¿se da a entender digamos, el eje temático y el DBC y DBA o no? No, solamente descripción de la población objeto, descripción del grupo, nada de temáticas, nada de qué va a hacer, simplemente me va a describir cómo es el grupo con el que usted va a trabajar. ¿Listo? No me va a explicar nada de temáticas, nada, solo cómo es. ¿Qué características tiene ese grupo? ¿Listo? Déjenme un segundito. Listo, qué pena. En cuestiones del horario. En cuestiones del horario, a cada persona se le asignó una hora específica a la cual se tiene que presentar. Iniciamos a las 8:20 y terminamos a las 6 de la tarde con el último. ¿Listo? La persona debe entrar a la hora exacta, o sea, a las 8:20 yo empiezo con Angie Vanessa, que es la primera persona, si no estoy mal, sí, correcto.
A las 8:20 ella ya tiene que empezar. ¿Eso qué quiere decir? Que Angie tiene que haber entrado a la sala de conferencia al menos 10 minutos antes para verificar sonido, para verificar que la imagen, si necesita imagen, esté bien, para mirar si necesita compartir algún documento y no lo puede hacer desde allá, me lo puede enviar al correo. Bueno, para que todo esté cuadradito. El chiste es que Angie Vanessa a las 8:20 empieza su exposición. Profe, ¿Listo? una preguntita. Dame un Antes de segundito, cierro pantalla, cierro la explicación y ya te les abro micrófonos, ¿vale? Angie Vanessa entra a sus horas. Digamos que Angie Vanessa no entró a la hora que le correspondía y entró a las 8:10. Angie Vanessa va a tener solamente 5 minutos para hacer la presentación de su planeador, salvo fuerza mayor, que ese día esté lloviendo mucho, que ese día esté, bueno, la intención, profe, es que ustedes garanticen de que haya buen internet, salvo pues ya cosas que se salgan de sus manos, ¿no? Listo. Angie Vanessa va a tener que estar como mínimo 2 horas, sí, 2 horas dentro de la sala. ¿Qué tiene que hacer dentro de esas 2 horas? Escuchar a otras 2 personas para poder darles una réplica a la planeación que hace. ¿Listo? Ella va a alcanzar en 2 horas a escuchar al menos 4 o 5 personas más. Entonces, cerramos los micrófonos, por favor. Por favor, cerramos los micrófonos. Eso. Angie Vanessa, dentro de las personas que escuche, va a escoger a 2 personas y les va a hacer un comentario, ya sea a través de una pregunta o las va a felicitar, ¿sí? Lo que ella considere, decir me gustó mucho y explicar por qué le gustó la planeación, no me gustó, me parece que puede mejorar este aspecto, ¿listo? Porque esa réplica que ella haga va a contar también en los puntos que ustedes van a poder acumular dentro de esta actividad. La intención, ¿cuál es? Que ustedes estén a la hora que se les ha programado. Si el internet se les cayó, profe, no espere que yo la programe inmediatamente después. Yo la escucho, sí, o lo escucho, pero después de que hayamos terminado con todos. ¿Listo? Porque recuerden que van a haber unas personas invitadas. Ya está confirmado 1. Me faltan por confirmar 2 personas, pues con la intención que ya les había dicho, de que nos aporten, nos hagan una retroalimentación más precisa en cuanto a qué se puede mejorar, cómo se puede aplicar. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al horario. Tienen que estarse al menos, como mínimo es 1 hora y media, dice en la plataforma. 1 hora y media deben de estar como mínimo en plataforma. No quiere decir de que si yo quiero, me puedo quedar toda la jornada. Ustedes lo pueden hacer, escuchando a todos sus compañeros, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero di esos horarios porque, pues, imagínense, tenerlos a todos todo el día sentados ahí sería bastante cansón. Entonces, no falta el que active el micrófono por ahí, hace interferencia, le interfiere a la compañera a la exposición, al compañero a la exposición. Entonces, para evitarnos todas esas molestias. Obviamente, la persona que está allí como oyente no va a poder intervenir, no va a poder hacer preguntas. Y en eso quiero ser muy claro. Usted está escuchando a sus compañeros, pero solamente los va a poder escuchar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, pregunta. Una pregunta. ¿Se escucho? Profe, pues dice usted que uno tiene que estarse por lo mínimo 1 hora, 1 hora y media mínimo, ¿no? Sí. Vale. Y vea, profe, pues yo tengo clases, dice ahí, a las 12:20, termino a las 12:40, y ahí uno entra a las 12:40, a las 12:40, o ¿cómo? Pues mire, si usted se miró el cuadrito, Johnny, sí, y a usted le toca la clase a las 12:40, usted no puede entrar a las 12:40, a las 12:20, no, para estar
1:30, porque ahí va a haber un corte. Usted tiene que entrar antes. O sea, a las 11 sería. Sí. O sea, a las 11 hasta la última clase mía. Correcto. Usted Eso. puede entrar antes o después. La única que no puede entrar antes a clases antes de ella es Vanessa. Porque si ella es la primera. Y después, pues el último no puede entrar después porque, ¿quién es el último? Creo que es Julián. Charlie. No, Paola Andrea Arcos. Paola Andrea Arcos es la última. Ella no puede decir, no, yo entro a las 5:40 y me quedo ¿hasta qué horas? No cumpliría la 1:30. ¿Listo? Entonces ella tiene que entrar más o menos desde las 5, desde las 4. Desde las 4:30 tendría que entrar ella. ¿Sí me doy a entender, muchachos? Profe, una preguntita, Constanza. Constanza, te escucho. Esa descripción que debemos hacer por Classroom del grupo, ¿lo podemos hacer 5 minutos antes de iniciar la clase? Sí, la puedes hacer 5 minutos antes. El chiste es que cuando tú empieces, yo ya pueda leer la descripción. No la puedes hacer después, no. Incluso si pueden hacerla 10 minuticos antes, porque los profes que están invitados van a poder estar mirando. Entonces, para que ellos puedan leer la descripción del grupo y puedan entender si lo que ustedes están diciendo es coherente con el grupo o no. ¿Listo? Esa descripción o sea, se da la descripción y se da enviar y ya, ¿cierto? Como una respuesta. Si ustedes se dieron cuenta, la actividad está montada en una pregunta. Entonces, usted lo único que hace es responder y listo. Siguiente pregunta. Yo, profe, Brenda. Brenda, te escucho. Profe, los que, seguimos en el mismo horario de Angie, tenemos que entrar a las 8, ¿a qué horas? Tú decides a qué horas entrar, profe. Ustedes tienen que estar 1:30 en línea. ¿Cómo somos las primeras? Claro, mi profe, tú puedes entrar desde que Angie empieza o puedes decir, no, yo entro 5 minutos antes de mi clase porque a mí no me interesa escuchar a Angie. ¿Listo, profe? O incluso Paola puede decir, no, yo sí quiero entrar a escuchar a Angie, entonces me voy a conectar a las 8:20 para escuchar a mi compañera y me quedo todo el día hasta que me toque a mí. O sea, es libre. Lo único que me tienen que garantizar es que están conectados durante 1:30 corrida. ¿Listo? Ok, profe, Lo vas a hacer gracias. caer. Profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Paola. O sea que a mí igual ¿Quién es yo? O sea que a mí igual me toca conectarme antes, porque si no, ¿cómo le hago la pregunta a los dos compañeros? Correcto, a ti te toca conectarte antes. Ojo que los últimos tienen confirmada la asistencia del profesor de inglés. ¿Listo? Creo que empezaban con Yadi Constanza, Leider, Maricel, Natalia, Fabio, Caterine, Adriana, Charlie y Paola. Con ustedes va a estar el profe de inglés. Ok. Él ya está confirmado. Otra pregunta, profes. ¿Ninguna? Creo que no. ¿No hay más Profe, preguntas? yo. ¿Quién es yo? Paola. Si yo me Paola. conecto antes, digamos, a la clase de uno de mis compañeros o de dos de mis compañeros, podría hacerle la pregunta a ellos dos, pero pues ya en mi clase. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, uno que tiene la clase digamos Angie, que tiene la clase a las 8:30. Yo me conecto. Listo, cuando ya me toca mi clase, ¿podría hacerle la pregunta a ella? Mi profe, es que tú no le vas a hacer una pregunta directamente a ella. Le vas a hacer un comentario sobre la plataforma de Classroom.
Tú en ningún momento vas a poder intervenir dentro de las ponencias de sus compañeros. Nadie va a tener posibilidad de intervenir con los compañeros. ¿Listo? Listo, entendido. Entonces, el comentario, la pregunta, la sugerencia, las felicitaciones, se las vas a mandar en el Classroom. Ok. ¿Listo? Para eso, profesor, es que la actividad tiene una hora de entrega, creo que la puse hasta las 9 de la noche. Entonces, usted escucha a sus compañeros, pero en el momentico no, se le fue el internet y no pudo subirle de una vez el comentario, va a tener hasta las 9:30 de la noche, hasta las 9, creo, para subir el comentario. Profe. Dime, Johnny, dime. ¿Qué le digo? Pero para comentar ahí en Classroom, ¿dónde se comenta? ¿Dónde dice comentario en la clase? ¿O a dónde? Cuando tú vas a poner tu descripción, tienes que darle respuesta a la pregunta, ¿cierto? Sí. Y las preguntas te dan la opción de responder abajito. Si ustedes se dan cuenta, ya es la tercera actividad que haríamos de ese tipo porque tienen una pendiente. Que por cierto, solamente he visto que han publicado 3 personas. Creo que es en psicolingüística que tienen una pregunta abierta que tienen que hacerle comentario a sus compañeros. Tú entras al perfil de tu compañero y ahí te dice responder. Ah. Privado, o sea, eso es privado, ¿no? No, ahí te aparece responder, Johnny. Espérame, dame un segundito, miremos un ejemplo. Bueno. Johnny, miramos mi pantalla, por favor. Sí, profe, hasta ahí sí. Allí te va a aparecer a ti una pantalla muy parecida a esta en el computador. Mira que aquí aparece una opción de compartir, de responder. ¿Listo? Por eso es que tus compañeros, ustedes cada vez que cuando entren, apenas entren a al Classroom, perdón, apenas entren a la conferencia a dar su ponencia, su explicación, antes tienen que haber publicado la descripción del grupo para que sus compañeros, si lo consideran, respondan sobre esa descripción. ¿Listo? Profe, una preguntita, Constanza. Dame un segundito. Johnny, ¿queda claro? Pues, profe, la verdad estoy como... como perdido. Como perdido.
A ver, cuando tú entres a la conferencia antes de empezar tu explicación, tú tienes que haber hecho un comentario, ¿cierto? Haber dado la respuesta en Classroom, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, sí. Entonces, cuando tú haces eso, habilitas esta función de responder que aparece aquí en pantalla. No sé si alcanzas a ver después, debajito del comentario de William, Sí, aparece profe. el responder. Entonces, tú entras ahí, cuando ya escogiste las dos clases que tú quieres comentar, entras a ese responder y escribes el comentario que le quieres hacer. Y le das simplemente enviar. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Listo. Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? Yo, profe Constanza. Listo, te escucho, mujer. Si usted nos dice que le enviamos el planeador antes, ¿no? Y nosotros pues hacemos las correcciones. ¿Hay chicos de que le volvemos a enviar para que lo mire o ya no? No. Solamente tienen una oportunidad de que yo les haga corrección. Por eso ustedes aquí, miren, tienen intervención pedagógica del lenguaje y tienen que entregarla el 8 de mayo. Yo reviso planeaciones y les envío, por favor, no esperen de que si me envían el 8 de mayo, el 9 ya les esté dando respuesta, ¿sí? Porque al menos me tomaría un trabajo, por eso yo dejé 15 días de intermedio. No, el tiempo no es para ustedes, el tiempo es para mí, ¿sí? A ver, explico esa partecita. No quiero llegar a tener inconvenientes al respecto. Entre el 8 de mayo que ustedes tienen que entregar el planeador y el 24 hay 15 días, ¿cierto? Esos 15 días los dejé para tener una semana para responderle a ustedes y que ustedes tengan una semana más para poder hacer las correcciones. Profe, si usted me envía el 8 de mayo la planeación, usted corre el riesgo de que yo me tarde y le esté mandando el 23 o el 22 las correcciones, ¿sí? Porque la verdad, profe, tengo muchísimo trabajo. Entonces, ese tiempo que yo estoy dando ahí es para usted. Eso quiere decir, si usted quiere que su planeación se le revise y se le mande con arte tiempo, no espere hasta el 8 de mayo para mandarme. Trate de mandarla antes. ¿Listo, profes? Porque sí, de verdad que hay bastante trabajo por hacer. Entonces, lo ideal es que yo en una semana, máximo una semana, les dé respuesta a todos. Pero no espere de que le responda a usted primero si usted me mandó el 8 de mayo para que le hiciera las correcciones. ¿Listo, profes? La podemos enviar antes del 8 de mayo. Ah, claro, me la pueden enviar antes del 8 de mayo. Pero por favor me avisan que la enviaron, porque si no... ¿De dónde le avisamos el correo? En el grupo. O si no, hacen un comentario en el Classroom y ya él me manda la notificación. Porque cuando ustedes me mandan, me responden una tarea, el Classroom no me manda notificación, porque para eso hay una fecha de entrega. Pero si usted hace un comentario por fuera, cuando usted recién entra al Classroom, a la clase, hace un comentario ahí, profe, ya mandé mi planeación, ahí sí me manda una notificación el Classroom. ¿Listo, profes? Listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Profe. Dime. En lo que me correspondió a mí, grado octavo. Y me Espérame, dice... ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es mi? Profe. Marjorie. En tema me dice elementos de la comunicación 9. Quiere decir elementos de la comunicación. Los 9 elementos de la comunicación. Lo que pasa es que vas a los elementos de la comunicación, normalmente nos suelen enseñar 5, los 5 básicos. ¿Sí? Entonces tienes que enseñar los 9 elementos de la comunicación. Eso es emisor, receptor, código, canal, proceso de codificación, proceso de decodificación, respuesta, contexto. Ahí están los 9. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos?
Esos suspiros. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. De pronto ustedes iban a tener, digamos, el WhatsApp, digamos, habilitado así para preguntarle alguna cosa o así, alguna duda. Bueno, voy a habilitarles un horario, profes, porque la verdad, ¿les parece bien que es 5 a 7 de la noche? Sí. Listo, de lunes a sábado de 5 a 7 de la noche. Bueno, profe, gracias. Solamente lunes a sábado, porfa, déjenme descansar el domingo. Profe, una preguntita. Dime. Johnny. Sí, profe. Profe, el tema mío, o sea, tengo que dar, digamos, en mi clase solamente lo que es palabras agudas, graves, esdrújulas, solamente eso. O... Déjame, miro Johnny Rosero. Estoy como... Uy, está interesantísimo ese tuyo. Sí, claro, pues a mí. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una identificación de la literatura de tu región y desde la literatura de tu región en un proceso oral explicar qué es una palabra grave, qué es una palabra esdrújula y qué es una palabra aguda. Solo esas tres. O sea, profe, mezclo eso con la, digamos, con la cultura que se vive acá en mi región para explicar el tema. Correcto. Ahí se transversalizaron dos estándares, Johnny. Tienes que tener cuidado con eso. Profe, no me ponga tanta trampa. No, si te das cuenta, la mayoría están así. Y no lo puse yo. Miren que, pues, les cuento un secreto, yo no hice la distribución. Le pedí el favor a una compañera directamente de la Universidad del Magdalena que me hiciera la distribución porque ella no los conoce. Entonces, así no había posibilidad de que dijeran, no, es que este me tiró con esto. No. La distribución de temática no la hice yo. Yo solamente puse los horarios en los que ustedes se deben de presentar. El resto lo puso una fonoaudiólogo de la Universidad del Magdalena. Listo, profe, eso era. Pues si algo ya estaré molestándolo, ¿vale? Claro, no hay Gracias, problema. profe. De 5 a 7 de la noche, ya saben. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien más? Muchas gracias, profe. Bueno, profe, si no es más, yo me voy despidiendo. Yo saqué el escuchar todo. Chao, profe. Que estén muy bien, se cuidan. Profe, ¿se lo puede llamar o solo escribir? Solo escribir, por favor, porque tengo muchísimo trabajo, profe, y corres el riesgo de que no te conteste. Profe, cantemos. ¿Cante qué? Una canción de despedida. Muchachos, espérenme un segundito antes de que hable Nora con sus ocurrencias. ¿Hay alguna otra pregunta o ya puedo parar la grabación de la conferencia? Por mi parte no hay ninguna pregunta. Profe. Doy por enterado de que se termina la conferencia. La última. Constanza, te escucho. En ese chat. La puedes subir, profe, para los que se les fue la Déjenme escuchar a Constanza, señal. por favor. Profe, en ese tiempo que nos puede atender, yo le puedo decir, profe, ya le envié mi propuesta, le puedo decir por ahí. Sí, claro. Lo puedes hacer, mi profe. Profe, yo. ¿Quién es yo? Brenda. Te escucho, Brenda. Profe, a mí el tema de polisemia que estaba mirando, hay varias clases, porque dice baraja 3A, baraja 1. ¿Cómo así? ¿O será que no es esto? ¿Hay varias clases? No. No, La polisemia es un concepto. Y te voy a ayudar con eso, profe, última vez que te defino un concepto así tan básico. Polisemia
es que una palabra tiene diferentes significados, ¿sí? Por ejemplo, vino, el verbo venir, de bebida, ¿listo? Tiene mucha relación con la homonimia. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, mata, que es del verbo que se puede significar un arbusto pequeño, puede significar también acción del verbo matar, ¿listo? O sea, que una palabra tiene diferentes significados, profe, eso es la polisemia. Oh, gracias, profe. Listo. Profe, una pregunta. Una. Verá, profe, es que mi tema es el sainete, ¿no? ¿En quién hablo? Entonces, Natalia. Natalia, sigue, por favor. Entonces, mediante la expresión oral y corporal del lenguaje, debo explicar en sí qué es el sainete. No necesariamente. ¿Qué grado estás? Sexto. Listo, sexto. En sexto, no te tienes que centrar tanto en que ellos se aprendan qué es un sainete. Haz que vivan qué es un sainete. O sea, planea estrategias para que ellos lo vivencien. O sea, a mí no me interesa que ellos digan el sainete, al finalizar de la clase, que ellos digan el sainete es una obra de teatro corta, qué características tiene esto. No, sino que ellos entiendan y vivan qué es un sainete. ¿Listo? Ah, bueno, profe. El tuyo está muy fácil, realmente me parece bastante sencillo. Bueno, profe, gracias. Listo. Profe, el mío. ¿Quién es el mío? Paola. Paola. Pues el tema que a mí me tocó es el eje temático, es derecho a la diferencia. Y el tema del comunicado. Ajá. O sea, el derecho a la diferencia es pues la inclusión, ¿cierto? Derecho de... No necesariamente. ¿No? Ser diferente es, por ejemplo, tener un color de pelo diferente. Que llegó a tu región y ahí tú puedes jugar con la descripción muchísimo. Mira, por eso es importante, y aquí se evidencia porque es importante la descripción que ustedes hagan. Ustedes pueden decir el grado sexto de Pueblillo tenía 13 estudiantes hasta la semana pasada y en esta semana llegaron 3 estudiantes que son afroamericanos. Y entonces el grupo empezó a hacerles bullying. ¿Sí me voy a entender? En esa descripción tú justificas las actividades que tú planees. ¿El comunicado qué es? Es un comunicado. Eso ya puede ser escrito, oral o escrito, en donde tú le comunicas a una persona una decisión que se toma. ¿Listo? Okay, bro. Entonces me imagino yo, no sé, que los pongas a hacer alocuciones presidenciales, que ellos se crean los presidentes de la clase y entonces, bueno, es que te doy las estrategias de clase y eso tampoco se vale. ¿Listo? Ya me cogiste la idea, ¿cierto? Sí. Bueno. Ajá. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más, profes? Aprovechen o me voy. Listo. ¿Listo, profes? Bueno, entonces me voy despidiendo ahora sí, muchachos. Coma el arrocito, profe. Dios me le pague. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Que corte la grabación y después se va. Terminamos, entonces no hay más preguntas relacionadas a la actividad, ¿cierto, profes? Entonces, nos vemos. Si algo le escribimos a usted. Listo, queda abierto el WhatsApp en el horario que establecimos para que me puedan escribir. Nos vemos entonces el 24 de mayo. Mentiras, antes de eso vamos a tener, ya se dieron cuenta que en psicolingüística tenemos otra actividad, ¿cierto? Otra conferencia, creo que es el 13 de mayo. El 13 de mayo tenemos otra conferencia. Entonces, nos vemos el 13 de mayo virtualmente. ¿Listo? Entonces, me despido de la mayoría, que estén muy bien. Gracias por haberse conectado.
Goodbye. A usted, profe, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, profe, gracias.